Ahora sí, bueno, bienvenidos todos a la segunda oportunidad en la que nos encontramos para este webinar, nuestro segundo webinar aquí en Value. Eh, Nuevamente contamos con el agrado de Diego López, quien ya ayer estuvo compartiendo con varias personas acerca de las bondades de Excel, todas las fórmulas y funciones que deberíamos saber. No solo los que trabajamos en finanzas, como nosotros, como Diego y yo, y yo que soy Eduardo, sino todas las personas, porque realmente es una herramienta que te puede servir, trabajes donde trabajes. Primero quiero hablar un poco del proyecto de Value. Value es un proyecto cuyo objetivo es llevar la educación financiera a todas las personas que entienden y hablan el idioma español o castellano, se encuentren donde se encuentren, principalmente a través de sus cursos online. Nosotros en Value tenemos mini cursos gratuitos y también tenemos cursos personalizados, avalados y certificados por instituciones educativas, entre ellas Florida Global University y Centro Educativo Latinoamericano. Adicionalmente, si visitan nuestra página web, pueden encontrar el resto de nuestro contenido. Entre ellos está nuestro podcast, Networking de Ideas, donde analizamos y debatimos temas relacionados con negocios, finanzas, emprendimiento y desarrollo personal. Hemos tenido la oportunidad de tener extraordinarios invitados. Los invito a echarle un ojo y a escucharnos también por esa vía. Y también a ver nuestro blog, nuestros artículos de finanzas y emprendimiento, nuestros videos de finanzas y emprendimiento que también pueden conseguir en nuestro Instagram y en nuestro canal de YouTube, Mayval-U. Quiero hacer especial mención a tres personas que nos han ayudado mucho durante el proyecto eh, y más que todo recientemente, que son Albany Guzmán, nuestra diseñadora de posts para nuestro Instagram y nuestro Twitter, y a la gente de Uruma, Andrea Salomón y Jessie Chan, que fueron quienes nos diseñaron nuestra página web. Los invito nuevamente a echarle un ojo a la página, eh, a que disfruten todo el contenido y que nos den feedback también acerca de ello y de qué les parece todo. Ahora le quiero dar la bienvenida a Diego. Diego López es economista, es magíster en finanzas, analista financiero, tiene mucha experiencia en equipos de contabilidad, finanzas corporativas y gestión de fondos, pero hoy está aquí no por eso, sino porque es un experto en Excel y como ya les dije, nos va a enseñar muchas cosas interesantes hoy. Espero que lo disfruten, hagan todas las preguntas que quieran y trataremos de ayudarlos con todas sus dudas. Bienvenido, Diego. Muy buenas noches a todos. Bueno, como me presentó Eduardo, para comentarles, yo soy economista de la Universidad de Carabobo y soy magíster en finanzas de IESA. Prácticamente mi experiencia se ha basado en reportería financiera, análisis de rentabilidad y reportes financieros que permitan posible los resultados de una organización. Y casi todo esto lo he hecho a través de Excel. Hoy es básicamente un paseo de unos 90 minutos donde vamos a estar conversando de algunas funciones básicas de Excel, como por ejemplo cosas muy simples como cómo funcionan las fechas en Excel, cómo se aplica un filtro, cómo se eliminan duplicados, cómo se utilizan las funciones de pegado especial. Vamos a hacer una pequeña introducción al uso de las tablas dinámicas y a una función que a mí me gusta mucho, que se llama sumar sí conjunto. Por favor, ya.
Muy bien, quisiera que me confirmen todos si pueden ver esta pantalla, este archivo de Excel muy sencillo con el que vamos a trabajar hoy. Muy bien, leo su confirmación. Entonces, comentado esto, lo primero que les comento es que yo uso la Excel 2006, es una Excel que casi todo el mundo está manejando hoy en día. Es súper, mucho más amigable que el 2013. Y básicamente también dispongo del 2019 en otra laptop, sin embargo, este tiene casi todo el mundo lo maneja, o casi todo el mundo lo tiene instalado, entonces por eso vamos a trabajar con este hoy. Básicamente, quiero comentar inicialmente qué hay en los menús de Excel y dónde vamos a conseguir algunas de las cosas con las que vamos a estar trabajando hoy. En primer lugar, el primer menú es el menú de archivo. El menú de archivo es un menú muy sencillo que te permite abrir, cerrar, abrir archivos, guardar archivos, mandarlos, imprimir, compartirlos, entre tantas cosas. Y una de las funciones que más usamos en el mundo financiero es la función que está por acá de exportar, que te permite a ti convertir el archivo en un documento PDF de acuerdo a lo que estés interesado en hacer. Simplemente tú te metes en archivo, luego lo das a exportar, crear documento PDF y él te convierte el archivo Excel en un PDF en caso de que tengas que enviarlo así. En el menú de inicio, que es el que se abre inicialmente, ese menú de inicio contiene las cosas más básicas con las que trabajamos en Excel inicialmente, que son las funciones de copiar y pegar, las funciones de agregar un formato, de centrar o de combinar celdas. Están las funciones de darle formato a un número, luego está lo que llaman ellos estilos. Aquí están las funciones de formato condicional. Formato condicional es algo súper interesante de Excel que no vamos a trabajar mucho hoy. Pues imagínense que tiene unos valores y tú quisieras que Excel de una forma gráfica te diga cuáles son los valores más fuertes o más altos, pequeños. Y con una escala de color, puedes agregar una especie de mapa de color que te permita a ti, en este específicamente te dice, bueno, los números más pequeños están en rojo y los más grandes están en verde, pero también podrías haberlo hecho al revés, en escalas de color, y hacer lo contrario, el número más grande está en rojo, el más pequeño está en verde, y haces como una especie de mapa de color. Eso es lo que haces con formato condicional. Tienes lo que está por aquí que se llama formato como tabla. Vamos a hablar un poquito de algunas funciones básicas, pero básicamente eso es lo que vemos aquí en el menú de inicio. En insertar, uno de los módulos que vamos a estar usando hoy es el que aparece primero a la izquierda, que es el módulo de insertar una tabla dinámica. Ciertos archivos se los enviaremos al final de la sesión. Tenemos también el módulo de agregar imágenes y por acá está el módulo de gráficos. El módulo de gráficos también lo vamos a estar trabajando hoy. Déjenme un minuto para compartir toda mi pantalla. Con el módulo de gráficos vamos a estar trabajando un punto hoy. En el menú de diseño de página puedes cambiar los colores que vienen predeterminados en Excel. Si tú viniste y usaste una combinación de colores que ya venía en el formato Excel, simplemente puedo seleccionar un grupo de colores y de acuerdo a lo que estés trabajando. Yo siempre uso el de Office básico. Puedes agregar la configuración para imprimir, entre tantas cosas. Luego está el módulo de fórmulas. El módulo de fórmulas se usa muy poco, lo que dice aquí biblioteca de funciones. Sin embargo, si en algún momento estás buscando una función específica que quieras usar, yo no recomiendo que uses la biblioteca de funciones porque no te dice mucho, sino que tú le preguntes a San Google, mira, ¿qué puedo hacer para hacer tal cosa en Excel? Y de esa forma obtengas la mejor respuesta posible. Hay un módulo que se llama de nombres definidos, que también lo vamos a estar usando hoy. Esto es para asignar nombres a un conjunto de celdas.
Y hoy no vamos a estar trabajando con esta sección que se llama auditoría de fórmulas. Sin embargo, aquellos que trabajen en finanzas o en algún, sí, o que agrupes muchos datos financieros, de reportes o de estados contables, esta auditoría te va a permitir a ti conocer de dónde proviene un dato. Luego viene el menú de datos. El menú de datos es súper interesante. Una de las cosas más interesantes que tiene el menú de datos se encuentra aproximadamente en el medio, que dice que es la sección de ordenar y filtrar, que la vamos a estar usando hoy. También hay dos secciones que a mí me gustan mucho, que son la sección de herramientas de datos y la sección de previsión. Entonces, herramientas de datos te permite a ti, por ejemplo, convertir un archivo separado por comas en un archivo Excel normal, por así decirlo, y hoy vamos a estar usando este recuadro que se llama quitar duplicados. Aquí a la derecha está una sección de agrupar datos, está la sección de análisis de hipótesis. La sección de análisis de hipótesis tiene una sección muy interesante, que es la sección de tabla de datos. Eso no lo vamos a ver hoy, pero aquellos que trabajan con estadística les puede servir. Y hay una sección al final que a algunos no le va a aparecer, que es la sección de análisis. Este es un complemento que le tienes que instalar a Excel para usar Solver o análisis de datos. Luego, en revisar, es simplemente una sección de revisar ortografía, y puedes aquí donde dice cambios, colocarle claves a partes de tu archivo o a algunas de las hojas de tu archivo o al libro completo, para que otro no lo pueda modificar o ver. Y luego está esta sección de vista. La sección de vista, una de las cosas que más me gusta a mí particularmente, son la herramienta de movilizar, que la vamos a estar usando hoy, y la herramienta de eliminar las cuadrículas, que por ejemplo si ven toda esta tabla en el blanco, pero en realidad no es que tenga un fondo blanco, es que yo le eliminé la cuadrícula. Entonces si tú quisieras que se vea más sencillo, puedes eliminar la cuadrícula o agregar la cuadrícula. En un minuto, por favor. Ok. Entonces, quisiera que me confirman si se escuchen. Disculpen antes de seguir. Muy bien. Entonces, validado esta información, vamos otra vez a quitar las cuadrículas y ya hablamos de nuestros primeros pasos, que es el menú de Excel. Y ahora vamos a simplemente comentarles cómo son las funciones más básicas y elementales de Excel para aquellos participantes de la noche de hoy que no traen muchos conocimientos previos. Entonces, imagínate que tienes unos poquitos datos de Excel, que son estos números aleatorios que yo estoy colocando por acá, y simplemente yo quiero sumarlos. Entonces yo, para hacer una suma de todos estos datos, una de las cosas inmediatamente que puedo hacer, Liliana me dice que se escucha un ruido, déjame validar el micrófono y vuelvo. Entonces, una de las cosas que podemos hacer para sumar directamente es irnos a inicio, y aquí hay una función que se llama suma. Simplemente le haces clic y suma toda la cantidad de datos. O podemos agregar nuestra primera función de la noche de hoy, que simplemente es tú escribes igual, escribes suma o sum, y fíjate que te consigues varias funciones. Seleccionar la función que yo quiero usar, le doy a tabulador, y luego selecciono el espacio que quiero sumar y le doy Enter. Entonces, básicamente esta es la función de suma, es la función más elemental y probablemente la función más usada en Excel. Otra de las cosas que vamos a aprender sencillamente es a restar. Esto es súper básico, pero si yo quisiera restar, lo primero que tengo que hacer es dar igual, seleccionar la celda que quiero restar, que en este caso voy a usar el número 40, y luego le resto, por ejemplo, este 7,
y le resto este 5, y le resto 2 elementos. En Excel no hay una función como tal de restar, sino que usas el signo menos o el signo de guión en tu teclado. Y en este caso, el resultado da 28. Si yo quisiera modificar esta celda, lo que yo tengo que hacer no es darle clic a la celda. Igual que si quisiera modificar esta, lo que tengo que hacer es darle a la tecla F2 y él me abre la función y me permite modificarlo para escribir otra cosa. Por ejemplo, restar algo adicional como este 6 que estoy seleccionando aquí. Para dividir es muy sencillo también. Si nosotros quisiéramos tomar este 40 y dividirlo entre este 8 que tengo por acá, yo simplemente agarro la función de igual, selecciono el 40 y para usar la función de dividir tengo que usar en mi teclado Shift 7 o el slash. Y así selecciono lo que va a ser el numerador y el denominador y hago la división, que en este caso da 5. Si yo quisiese nuevamente modificar esto, yo simplemente selecciono F2 y cambio a aquel dato con el que yo quería dividir. Para multiplicar, el símbolo es el asterisco. Si yo quisiera, por ejemplo, multiplicar 5 por 6, esos son los números que yo tengo ahí arriba, se le doy igual, selecciono el 5, luego agarro el símbolo de multiplicación y multiplico por el 6. F2 más Fn, disculpa, iPhone, no entiendo tu pregunta, deberías usar solo F2. F2 para abrir el contenido de una celda. Debería ser F2. Entonces, luego de esto, les doy algunos trucos simples con el teclado. Si tienes interés en seleccionar una fila completa, le das a Shift y la barra espaciadora. Entonces, si yo selecciono Shift barra espaciadora, logro seleccionar automáticamente una fila completa. Es decir, si yo sigo explorando con las flechas exploradoras del teclado y le doy Shift barra espaciadora, selecciono todo lo que está en esa fila. Si, por ejemplo, quiero seleccionar lo que se encuentra en una columna, le doy Control barra espaciadora y él me selecciona automáticamente la columna. Correcto. En el caso del Paramatrix, seleccionar función F2, probablemente sí. Yo he manejado un poco el Excel para Mac. Considero que soy más especialista en usar esta aplicación en Windows. Entonces, si quiero seleccionar una fila, le doy Shift barra espaciadora. Si quiero seleccionar una columna, le doy Control barra espaciadora. Luego, otro de los trucos que existen es con el F9. Si yo, por ejemplo, este 8, que es una operación de dividir la celda de 13 entre la celda C7, quiero que me lo calcule como valores, luego que yo la abro con F2, le doy a F9 y él hace la operación y me entrega el valor resultante. Y le doy Enter y listo. El comentario punto 4 que les decía es F2, siempre F2, no lo hagas con el clic cuando vas a modificar una celda, porque si no tendrías que trasladarte hasta la barra de arriba. Si le das F2 directamente, puedes agregar lo que necesites agregar sin ningún problema. Y por último, siempre surge una pregunta de que si agrego, cuando estoy haciendo una función, si agrego el igual o el más. En el caso de este Excel es indiferente. Si tú puedes agregar el símbolo más y luego agregar una función de suma, él va a funcionar. Pero también lo puedo hacer agregando inicialmente un símbolo de igual y no hay mayor problema. Queda exactamente igual. La única diferencia es que aquí arriba te agrega
un símbolo de más. Entonces, básicamente, estos son nuestros primeros pasos para conversar un poquito de las funciones que vamos a estar usando hoy. Lo uno que tengo por acá es una lista de unos datos escogidos aleatoriamente, en el cual hay unos nombres de aleatorias con un número. Estas son unas personas que trabajan en una empresa, entonces tenemos una fecha de ingreso, tenemos la edad de esta persona, tenemos la dedicación en horas que trabaja esta persona para la empresa, tenemos su nivel de formación, tenemos la antigüedad que tiene la persona, el sueldo, que no lo conocemos, algo que vamos a calcular, y un bono por antigüedad que también lo vamos a calcular. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Una de las primeras cosas que vamos a hacer para auditar esta tabla es que vamos a agregar un filtro. Para eso, selecciono todos los elementos que están en la tabla, todos y cada uno de los elementos que están en la tabla. Me voy a la sección de datos y hago clic en donde dice ordenar y filtrar para aplicar un filtro. Entonces aquí yo puedo ver que tengo una serie de datos que están ordenados o desordenados, no lo sé. Vamos a filtrar por el número de identificación y vamos a ordenar. Y ahí me doy cuenta que, por ejemplo, el dato Diego, el dato Juan y el dato Adriana está repetido numerosas veces. Entonces me estoy dando cuenta que yo tengo una serie de datos repetidos en una tabla. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedes convertir toda una, esta pregunta la hace Stephanie, que si hay alguna función rápida para convertir en valor un conjunto de celdas, hay una función que permite convertir todas las funciones en valores, y hay otra muy rápida que sencillamente uno copia la función y pegas en valores. Eso lo vamos a hacer más tarde. Entonces, ¿qué puedes hacer en este caso con este conjunto de datos que está todo desordenado porque tiene unos datos duplicados? Entonces, yo voy a seleccionar todo el conjunto de datos. Voy a seleccionar todo el conjunto de datos y me voy a ir nuevamente, si estoy en inicio, me voy a la función de datos y me voy aquí arriba a un cuadrito que se llama quitar duplicados, que si ven el símbolo, tiene un recuadro azul, un recuadro amarillo, y un recuadro azul, un recuadro amarillo, y él convierte eso con una flechita a un recuadro azul y un recuadro amarillo. Entonces, cuando yo le doy acá, él me dice, bueno, ¿cuáles son los datos que consideras que están duplicados? Y le dice, mis datos contienen encabezados. Verifica si hay datos duplicados de acuerdo a todos los criterios de cada una de las columnas. Yo le doy aceptar y él me dice, hay 144 valores duplicados encontrados y quitados. Permanecen 24 valores únicos. Entonces, fíjense que yo ya tengo una tabla con una serie de valores únicos y eliminé toda esa serie de datos duplicados que estaba corrompiendo nuestra tabla. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a poner esta tabla que se vea mejor. Vamos a buscar un formato de tabla. ¿Cómo funciona esto? Yo selecciono mis datos y me voy arriba al menú de inicio y me voy a donde dice dar formato como tabla. Entonces, cuando yo veo dar formato como tabla, él me dice una serie de formatos y yo puedo escoger el que más me guste. En este caso, voy a seleccionar este que está en azul. Él me dice, ¿dónde está el rango de la tabla? Me pregunta, y yo le respondo, es este rango que yo había seleccionado, y esta es la tabla, y le digo que la tabla contiene encabezados, que son cada uno de los nombres en la primera fila. Entonces le doy a aceptar, y él convierte todos estos datos en un formato más bonito, por así decirlo, y te da como unos colores alternados para que puedas observar mejor los datos. Otra de las ventajas del formato de tabla es que si yo bajo, cuando estoy explorando, me consigo con que en la barra donde deberían estar las letras de las columnas,
aparecen los títulos encabezados de la tabla. Entonces, eso es una ventaja cuando estoy explorando en el contenido de la tabla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la antigüedad. Pero para eso vamos a decirle a Excel que nos diga la fecha de hoy. Y vamos a aplicar hoy una de las primeras funciones de fecha. Vamos a usar la función de fecha que se llama hoy. La función de fecha de hoy es una función sin criterio, la cual simplemente te va a decir cuál es la fecha. Y tú le dices igual, hoy, la buscas escribiendo igual, H, O, y para aplicar la fórmula le das al tabulador y luego inmediatamente cierras el paréntesis. Y él te dice, hoy es 26 de marzo del 2020. Siempre que revises esta función, te va a dar la fecha del día. También hay otra función bastante similar que se llama ahora. La función ahora hace exactamente lo mismo. Sin embargo, te da la fecha y la hora. Básicamente, con esta función vamos a calcular la antigüedad con la función de hoy que pusimos aquí arriba. Entonces, si yo quisiera calcular la antigüedad que tiene Diego en esta empresa, entonces lo que tendría que hacer es restar las fechas y eso me va a dar una cantidad de días. Pero Excel nos provee una función muy interesante que se llama SIFECHA. La función SIFECHA es una función que traía Excel 2013, una función que todavía está dentro de Excel y que él no te lo autocompleta, pero es una función muy interesante porque te da la cantidad de periodos cumplidos, ojo, la cantidad de periodos cumplidos entre una fecha inicial y una fecha final. Entonces, ¿cómo se usa esta función de antigüedad o la función SIFECHA? Bueno, yo la voy a aplicar de esta forma, voy a decir SIFECHA escribo SIFECHA y le digo, la fecha inicial que voy a seleccionar es la fecha de ingreso de la persona. La fecha final que voy a seleccionar es el día de hoy, que voy a pulsar F4 porque F4 va a permitir que se mantenga siempre seleccionado esa celda de allá arriba y ya voy a andar un poquito más en cómo funciona F4. Y luego voy a escribir la letra Y, entre comillas, para que él me diga la cantidad de tiempo que tiene esta persona en la empresa. Entonces, fíjense que él me dice que desde el 30 de enero del año 2020 hasta el día de hoy no han transcurrido Si yo, por ejemplo, quisiera saber cuántos meses han transcurrido, escribo M. Y él me dice, han transcurrido un mes, 2 meses, etc. Si yo le digo que han transcurrido, le pongo D, él me va a decir la cantidad de días que han transcurrido desde esa fecha hasta el día de hoy. Una de las ventajas de amarrarlo con la función hoy es que se va a ir actualizando esta tabla conforme pasa el tiempo. Entonces vamos a dejarlo como lo habíamos hecho inicialmente. Voy a abrir aquí una pestaña para que entendamos un poquito cómo funciona eso del F4. Supongan que yo tengo una serie de datos. Y yo quiero que estos datos, el 50, el 40, y vamos a escribir un 30, se multipliquen por el número 5 que está aquí arriba. Si yo le doy igual a 50 por el número 5 que está aquí arriba y no le doy F4, entonces cuando yo extienda esta fórmula no va a funcionar porque fíjate que en la sección siguiente, en la celda siguiente, me está multiplicando el 50 por una celda vacía que es la celda B3. Entonces, F4, mejor conocido como fijar o mejor conocido como esclavizar una celda, es una función que tiene Excel que te permite a ti, si yo le doy F4 y aparecen esos símbolos de dólar o ese símbolo de moneda entre la celda a la cual me estoy referenciando, se va a quedar amarrado a esa celda.
Entonces, cuando yo agarre 50 por 5 y cuando siga bajando, fíjense que siempre se va a quedar multiplicando por la celda, pero cuando yo extienda una fórmula no se va a correr. ¿No hubiese sido mejor introducir la función hoy dentro de la función si fecha? Sí, es posible. No lo quise hacer así, David Carao, para mostrarles cómo, o sea, cuál era el resultado que te daba fuera la función de hoy, pero perfectamente puedes introducir una función dentro de una función. Gabriel Terán pregunta que cómo que se actualiza diariamente. Bueno, la función hoy, cada vez que abras Excel, te va a decir la fecha del día. Entonces ella se actualiza diariamente. Entonces, luego que yo ya les expliqué por acá cómo funciona la función de antigüedad, ahora vamos a trabajar un poquito de cómo vamos a asignarle el sueldo a estas personas que están en esta nómina ficticia. Denme un minuto que estoy leyendo las preguntas que escriben en el chat. Roderick Padrón pregunta, tengo el Excel en inglés y la forma si fecha la busco como if date, pero no aparece. ¿Cómo sería en Excel en inglés? La verdad no conozco cómo funciona, no conozco el nombre de la función en inglés, discúlpame Roderick. Básicamente también es porque uno de nuestros enfoques es dar en castellano. Lamento no poder responderte eso. David Carao dice, ok, entiendo, F4 también tiene otra función. F4 tiene también otros tipos de función de esclavizado. ¿Podrías nombrar las otras? Si tiene otro tipo de función de esclavizado, si yo le vuelvo a dar F4, él solo esclaviza la fila, y si le vuelvo a dar F4, él solo esclaviza la columna. Sin embargo, en este caso y en este curso no me voy a meter tanto con otros tipos de fijar datos. Pero si están solos interesados en esclavizar una columna, cuando yo corra la función hacia la derecha, él se va a mantener. Cuando yo baje, él sí se va a correr. Lo importante es que él nunca me va a mover de la columna. Continúo con la tabla salarial. Muy bien, continúo con la tabla salarial. Ya leí sus comentarios y te respondo. Entonces, la tabla salarial que les estoy mostrando acá es una matriz muy sencilla de una cantidad de dedicación en horas que tiene un participante, un colaborador de la empresa y su nivel. Entonces, ¿cómo va a funcionar esta tabla salarial que vamos a asignar allá? Si yo me voy a la lista, yo observo que hay unas personas, por ejemplo, Jorge, tiene una dedicación de 15 horas a la semana y es de nivel 4. La pregunta sería, ¿cuál debería ser su sueldo? Entonces, si habíamos dicho que Jorge es de nivel 4 y se dedica a 15 horas, él debería ganar 225. Yo quisiera construir una fórmula que me traiga este dato automáticamente para toda la tabla. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a hacer hoy es aprender a usar una función que, por cierto, BBC Mundo, en un artículo titulado Funciones Excel que todos deberían saber, considera que esta es una de las funciones que te demoras como 45 minutos en aprender y además que es una de las funciones que todos deberían saber para poder extraer datos en Excel, porque te permite extraer datos de una matriz de n cantidad por n cantidad de datos. Entonces, ¿cómo hago esto? Lo primero que vamos a hacer en este momento es asignar un nombre. ¿Cómo se asigna un nombre? Muy sencillo. Asignar un nombre
es que yo a un conjunto de celdas, como las que estoy seleccionando en este momento, entre C4 y G8, yo les pongo un nombre, y tal vez, yo me gusta ponerles nombres y apellidos en este caso, y les voy a poner matriz de sueldos. Entonces, fíjense que cuando yo vuelva a seleccionar esta matriz, aquí arriba a la izquierda, en el cuadro de nombres, me va a aparecer como matriz.sueldos. Esto me permite a mí que cuando yo esté aplicando una función y quiera referenciarme directamente a la matriz, ya Excel conozca a cuál matriz me estoy referenciando, incluso la tenga fijada. Si yo quisiera modificar o eliminar este nombre que acabo de asignar, yo me tengo que meter en la fila de datos, perdón, en la fila de fórmulas, donde dice nombres definidos y le doy administrar nombres. Entonces, luego de administrar nombres, fíjense que la matriz de sueldo ya aparece. Si yo le doy doble clic, puedo modificar el nombre o modificar la matriz. Pero la matriz ya está hecha. Dicho esto, antes de aplicar la fórmula, vamos a hacer otro nombre de matriz y esta fila que tengo seleccionado entre las celdas C3 y G3 lo voy a llamar matriz de dedicación. Y ahora este conjunto de celdas que está aquí le voy a llamar matriz nivel formación. Una de las cosas que no me gusta de esta matriz es que está como fea. Entonces vamos a colorearlo nuevamente. Vamos a agregarle un formato. Entonces vamos a seleccionarla toda. Y si yo me voy aquí al menú de inicio y selecciono, por ejemplo, este borde, o yo puedo darle aquí y meterme en más bordes y agregar bordes como yo quisiera. Por en este caso voy a ponerle un borde grueso al contorno y voy a agregar un borde delgado al interior. Le doy a aceptar y listo, tengo la matriz. Y si nuevamente no me gusta cómo se ve todo el recuadro gris que me da Excel, me voy a vista y donde dice mostrar línea de cuadrícula y lo quito. Si yo quisiera, por ejemplo, centrar dedicación horas en este espacio, lo que tengo por acá, yo le doy derecho y abro y en celda donde dice alineación, voy a alineación horizontal y selecciono centrar en la selección. Y de esta forma puedo tener la dedicación centrada en un espacio. Una de las ventajas de hacerlo así y no hacerlo con combinación de celdas es que cuando yo esté seleccionando un espacio, él no me va a jalar el conjunto de celdas completo. Sin embargo, verticalmente por acá, sí voy a aplicar un combinar y centrar, y luego lo voy a centrar en el medio para que esto se vea mejor. Y como este espacio no es requerido, voy a aplicar más o menos mejor. Y ya tengo los no asignados y tengo una matriz que se ve un poquito mejor. Ahora vamos así a hacerlo complicado, que es la función de match index. Match index, así se llama la función en inglés, es ampliamente conocida como match index. En español la conocemos como índice coincidir. Y se aplica en ese orden. Primero aplicamos la función de índice y luego dentro de la función tenemos que aplicar la función de coincidir. ¿Cómo funciona esta función? Y vamos a hacerlo poco a poco. Lo primero que me voy a parar acá es donde dice sueldo, es el dato que estoy intentando investigar, y le voy a dar igual y aplico la función de índice. Al seleccionar la función de índice te va a pedir 3 criterios. El primer criterio que te va a pedir es la matriz a la cual tú le quieres extraer un dato. El segundo criterio que te va a pedir es el número de fila donde se encuentra el dato que quieres extraer de esta matriz. Y luego te pregunta en qué número de columna se encuentra este dato que quieres extraer. Voy a aplicar es decirle a Excel de cuál matriz quiero yo extraer un conjunto de datos. A esta matriz le pusimos un nombre. Entonces, ¿cómo hago? Yo escribo matriz
Y fíjense que tengo matriz de dedicación, matriz de nivel de formación y matriz de sueldo. Entonces, lo primero que voy a usar aquí es la matriz de sueldo. Si yo la selecciono, le doy tabulador y él ya me escribió allí matriz de sueldos. Luego necesito, ya habiendo escogido la matriz a la cual yo voy a extraer este dato, ahora voy a seleccionar el número de fila. ¿Cómo selecciono el número de fila? Bueno, para seleccionar el número de fila vamos a usar la función coincidir. La función coincidir es una función que arroja, de acuerdo a un criterio buscado dentro de una matriz, arroja un valor específico, que en este caso es el número específico de la fila. Entonces, como nuestra tabla en las filas era el nivel de formación, vamos a hacerlo con el nivel de formación. Entonces yo le digo coincidir y lo primero que me pregunta, el criterio que necesita la función de coincidir es el valor que estoy buscando. Yo estoy buscando el nivel de formación. Ese es el primer criterio. El segundo criterio, le doy punto y coma, es en dónde lo estoy buscando, cuál es la matriz que estoy buscando. Entonces, en ese caso, le digo, yo lo estoy buscando en la matriz de nivel de formación y selecciono la matriz nivel de formación. Luego, Excel me pregunta qué tipo de coincidencia quiero. Quiero una coincidencia menor que, coincidencia exacta o una coincidencia mayor que. En este caso, una coincidencia exacta, decimos 0. Paréntesis función, ya tengo que decirle a Excel cuál es el número de columnas que estoy buscando. Para ello, vuelvo a aplicar la de función coincidir, pero en este caso, el valor buscado es la dedicación, porque la dedicación era lo que teníamos en cada una de las columnas de nuestra matriz. Entonces, selecciono dedicación y ahora ¿en qué matriz estoy buscando yo esto? Bueno, yo estoy buscando esto en la matriz de dedicación. Entonces escribo matriz, dedicación. Selecciono esta matriz y nuevamente le digo que estoy buscando la coincidencia exacta. Cierro el paréntesis en la función de la segunda función de coincidir y cierro el paréntesis en la función de índice y le doy enter. Y automáticamente Excel me dice cada uno de los sueldos extraídos de esta matriz de acuerdo al nivel de formación y el nivel de dedicación que tiene cada una de estas personas de esta compañía ficticia. Entonces, vamos a hacer una pequeña auditoría. Nuestro participante, que aquí es ficticio, que se llama Ana Gabriela, es de nivel 1 y tiene una dedicación de 40 horas a la semana. Entonces, si yo me voy a la tabla salarial, yo busco que una persona de nivel 1 con una dedicación de 40 horas a la semana, entonces debería percibir un sueldo de 400 por mes. Entonces, si yo regreso para acá, veo que la función efectivamente me trajo 400. Entonces, esta es una forma de probar esta función. Básicamente, eso es toda la aplicación muy sencilla de nuestros primeros pasos, índice coincidir. Índice coincidir es una función mucho más potente que te permite no solo utilizar dos criterios, sino puedes utilizar dos o más criterios dentro de una función y puedes utilizar incluso n criterios. Sin embargo, tienes que aprender a usar funciones matriciales y eso es algo un poquito más avanzado para lo que estamos buscando esta noche. Entonces, si tienen alguna pregunta, voy a responder preguntas unos minutos mientras busco un poquito de agua para tomar y seguir. Bueno, viendo que no hicieron ninguna pregunta,
Ok, ya va. Alguien pregunta, ¿esta función de índice se puede usar referenciando a otras hojas de Excel o solo en otras pestañas? La función se puede usar referenciando a otros libros y a otras hojas sin ningún problema. Mi recomendación es que si vas a usarla, esté todo dentro del mismo libro para que no te cause problemas de vinculación entre archivos. Esa es mi recomendación. Puedes usar entre diferentes hojas del mismo archivo. Adriana, hola, tengo pésima señal. Bueno, discúlpanos, Adriana, creo que todo el país estamos un poquito así con el tema de la señal. ¿Podrías repetir la parte de la matriz? Hola, Roderick, gracias por tu pregunta. Voy a hacer un resumen rápido de cómo funciona esta matriz. Esta función que es índice coincidir, es una función que extrae datos de una matriz. Entonces, la función básicamente te dice, dime de cuál matriz quieres extraer un conjunto de datos, que en este caso es la matriz de sueldos que tengo ahí seleccionada. Y ese sería el primer criterio de la función índice. Luego te dice extrae de acuerdo a una columna o una fila específica. Entonces, nosotros de todos modos le vamos a pasar este archivo para los que quedaron con dudas de cómo funciona esta función. David Carao nos pregunta, ¿es más práctica esta función que en buscar B? No es una cuestión de que sea más práctica, David, es una cuestión de practicidad, es que hacen diferentes cosas, porque la función buscar B te extrae datos siempre de una misma columna, mientras que la función índice coincide te extrae datos de una matriz. La función buscar B me va a extraer datos de una columna específica que yo le esté indicando. Yo puedo convertir una función buscar B en una función índice coincidir, pero es un poquito más complicado. Entonces, la función buscar B, que ya la vamos a aplicar, y espero poder responder tu pregunta, es una función que busca extraer un dato de una columna ya especificada dentro de una matriz. Mientras que la combinación de índice coincidir es una función que busca extraer un dato de una matriz de acuerdo a una columna y a una fila especificada. Entonces son funciones distintas. La función buscar B es muy práctica, pero cuando estás buscando, te puede ser buscar B, pero buscar B, el problema es que nada más te va a extraer de una columna específica. Y aquí tenemos un problema que tenemos datos en diferentes criterios en una matriz. Entonces son para diferentes cosas. Vamos a aplicar en este momento la función buscar B para que vean cómo funciona. Para eso lo voy a usar para el bono. Supongamos que tenemos un bono. Gracias, María. Supongamos que tenemos un bono para estos trabajadores por cada año que tienen en la empresa. Entonces, ¿cómo hago esto? Sencillamente, el bono yo le puse acá 100 por cada año y crece a 5%. Entonces, el primer año tiene 100. Vamos a ponerle así 100, perdón, en el primer año y crece a 5%. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, yo agarro el 100 y lo multiplico por 1 más 5% para dejarlo fijo. Entonces, la persona que tiene 2 años percibiría 105 y así sucesivamente extiendo la fórmula. Otra forma que hubiese sido, podríamos haber hecho esta tabla es colocar un 5% por aquí y decir, en vez de escribir 5% de forma manual, selecciono el 5% y lo fijo y luego extiendo la fórmula. ¿Qué hubiese sucedido si yo no lo fijo? Cuando yo extienda la fórmula, no va a suceder, no va a funcionar.
Entonces, vamos a usar una función de buscar B. Para eso, yo voy a esta tabla que está entre las celdas B4 y C15, le voy a poner un nombre y le voy a llamar matriz bono. ¿Cómo funciona la matriz de bono? En este caso sí puedo utilizar una función de buscar B. Y me paro aquí donde dice bono y le doy igual y buscar B. Buscar B es una función de Excel que permite extraer de una matriz un valor que estés buscando, pero específicamente en una columna que le indicas a la matriz. Entonces, esa es la gran diferencia que tiene con índice coincidir, porque índice coincidir te lo va a sacar de cualquier columna de acuerdo a un valor que estés buscando en una fila. Mientras que match index o índice coincidir, te digo, buscar B solo te lo va a extraer de una columna que tú le especifiques. Entonces, ¿cómo funciona buscar B? Bueno, el valor que yo estoy buscando, en este caso, es la de años que tiene esta persona en la empresa. Y le digo, ¿dónde lo vas a buscar? En la matriz que le pusimos un nombre que se llama matriz de bono. ¿Y cuál es la columna en la cual yo estoy buscando? Si yo me voy nuevamente a la matriz de bono, la primera columna tiene el dato que va a buscar Excel. Entonces yo voy a buscar es el bono. Entonces lo voy a buscar en la segunda columna y escribo 2. Y cuando le digo ordenado, yo quiero que sea una coincidencia exacta, entonces le voy a poner 0 o puedo escribir la palabra falso, como ustedes prefieran. Y luego aplico la función y de una vez me dice cuáles son los valores que va a obtener de bono cada una de estas personas. Dicho y comentado esto, espero haber respondido la pregunta de quien me comentó lo del buscar B. Son funciones muy distintas. Mi recomendación es que la uses a tu criterio por lo que estés necesitando. Sin embargo, nuevamente, si necesitas extraer datos de diferentes columnas, la función buscar B no es la indicada para ti. Y lamento informar eso, porque la función buscar B te extrae de una columna específica, a menos que tú formules el número de columna al cual tienes que buscar algo, pero eso es mucho más complicado. Aunque en esencia es como convertir una función buscar B en una función índice coincidir. Vamos a aplicarle formato a esto. Aquí dice número estilo millares para que se vea mejor. Y ahora ya tengo prácticamente esta nominalista. Y ahora vamos también con la función de buscar B a hacer un buscador. Denme un minutico que me están preguntando algo privado, vía chat privado, quiero decir. Freddy Fernández pregunta, Diego, ¿cómo se utiliza la función de buscar el menor o mayor número de un rango de celdas o matriz? Yo uso la función de mínimo o máximo. Específicamente, realmente no es algo con lo que me ha tocado trabajar anteriormente, pero si yo, por ejemplo, quisiera buscar el mínimo de este conjunto de datos, yo uso la función mínimo y selecciono el conjunto y me dice que el valor mínimo es 150. Sin embargo, disculpen, no entiendo bien si estás buscando, le estás preguntando la fórmula que te extraiga el dato mínimo. No entiendo bien la pregunta, pero espero haber respondido con esto. Gracias por tu comentario. David, continúo. Vamos a hacer un buscador. Para hacer un buscador, y que yo llamo buscador, bueno, yo quiero construir que yo simplemente colocando el número del ID de estas personas, yo tenga su nombre, fecha de ingreso, edad y todo. Entonces, para eso voy a usar buscar B.
Lo primero que voy a hacer es copiar el enunciado, porque esa es la información que quiero que me extraiga mi buscador. Entonces yo copio el enunciado y aquí en el buscador, para que se vea más bonito, le voy a dar clic derecho y me voy a ir a la función de pegado especial. Pegado especial es un menú que te abre Excel, que te permite a ti pegar un conjunto de datos de acuerdo a como mejor lo necesites. En este caso, yo necesito que lo transponga, es decir, lo que está de forma vertical, lo coloque, lo que está de forma horizontal, lo coloque vertical. Entonces, cuando yo le doy pegar transpuesto, fíjense que me lo pega de esta forma. Vamos a alinear a la izquierda para que se vea mejor. Y aquí, en la columna B y C, le voy a dar doble clic para que toda la columna se quede del ancho del contenido de las columnas. Imagínense si yo no hubiese estado interesado en pegar con esos colores que traía. Entonces yo puedo hacer lo mismo nuevamente. Abro por acá, le doy clic derecho, le doy pegado especial y le digo transponer, pero aquí arriba donde dice pegar, le digo pega solo los valores. Y si le digo pega solo los valores, él, listo, me pegó los valores. Imagínense ahora que yo esto que tengo aquí arriba lo quiero copiar y quiero pegar aquí abajo, pero solo el formato. Incluso, vamos a hacerlo más complicado, vamos a inventarnos un formato. Vamos a poner esto azul oscuro con unas letras naranja y voy a escribir la palabra formato. Entonces yo quiero, incluso vamos a cambiarle la letra, vamos a ponerlo Arial. Yo quiero que Excel me pegue el formato en eso que está abajo sin formato. Entonces yo le doy control copiar, yo selecciono el rango donde quiero pegar el formato, le doy clic derecho, pegado especial, o incluso hay un acceso directo a pegado especial, que simplemente es darle control, alt y B y me abre inmediatamente el menú de pegado especial. Lo repito, yo copié y ahora le doy control, alt, B, me abre el menú de pegado especial y le doy formatos y lo pego. Y ahora él me agregó eso en el formato de azul oscuro con letras que creo que es color naranja. Entonces, si ahora de esto yo las quiero eliminar, yo puedo seleccionarlas y le doy Shift y espaciadora para seleccionar todas las filas y ahora con el teclado le doy Control menos y toda la doy a Control menos. Y si yo quisiera ahora eliminar esta columna, yo le doy control barra espaciadora para seleccionar la columna y ahora le doy control menos y eliminé la columna. Esos son unos trucos con el teclado. Y ahora retomemos el objetivo. El objetivo era que si yo coloco un número acá, por ejemplo el 210, suponiendo que estos son unas cédulas de identidad, yo quisiera que me traiga un conjunto de datos. Entonces, ¿cómo hago yo en este caso? Voy a usar la función buscar B. Fíjense que el dato nombre está en la segunda columna, el dato fecha en la tercera y así sucesivamente hasta la columna 9 donde está el bono de antigüedad. Entonces yo voy a hacer eso así, voy a colocar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces yo ahora aplico mi función de buscar, B, buscar verticalmente, y le digo, yo estoy buscando el dato 210, que es un número de cédula de identidad ficticia, en donde lo estoy buscando en esta matriz, y ahora puedo pasearme por la otra hoja y seleccionar toda la matriz. Por cierto, si usted quiere pasear entre hojas y no quiere tocar el mouse, puedes hacerlo con el teclado directamente. Y para eso simplemente tienes que pulsar la tecla control y pulsar las teclas avanzar página o retroceder página. Entonces, si yo selecciono, como estaba haciendo, la matriz que estoy buscando por acá, y ahora le digo, ¿en qué columna me vas a buscar eso? Y me lo vas a buscar en este número de columna que le puse aquí al lado, porque las columnas las voy progresivamente. Y le digo finalmente, quiero una coincidencia exacta. Y él me dice
el número 210 es Julia. Imagínense que yo hubiese puesto aquí el número 400 y que Julia no aparezca. Y a mí no me gusta SNA. SNA, numeral N/A, que significa no aparece, es uno de los errores de Excel. Hay diferentes tipos de errores en Excel. Los más comunes son que Excel no puede dividir entre cero. Si yo hago 100 y lo divido entre cero, mira, estás haciendo una división entre cero, no puedo. O puedo, el error de referencia, por ejemplo, si yo tengo referenciado algo aquí, un número o un dato a la columna G, y yo luego elimino la columna G, él me dice error de referencia, la referencia que estoy buscando fue eliminada o no existe. Entonces, ¿cómo hago en este caso? Yo puedo, adelante de la función buscar B, agregar una función que se llama si-error. Entonces, la función de si-error es una función que dice, si lo que está sucediendo aquí adentro es un error, entonces mi respuesta va a ser, y yo le digo, no aparece. Vamos a ponerle, no existe. Entonces, la función básicamente te hace esto. Si lo que estoy buscando no me da un error, que es el error de no aparecer, entonces respóndeme que no existe. Y fíjense que en este caso él me va a decir no existe. Y yo puedo extender esta fórmula y voy a decir no existe, no existe, no existe, no existe. Vamos a buscar ahora el número 215. El número 215 pertenece a un integrante aleatorio de esta empresa que se llama Freddy. Y fíjate que la fecha de ingreso ya la voy a acomodar. Y les voy a decir qué significa este número. Tiene una edad de 20 y me dio todos los datos. Vamos a arreglar estos formatos de número aquí y vamos a ponerlo en estilo millares para que se vea bien. Y por otro lado, vamos a conversar de qué significa este número. Este 43.318. Este 43.318 es la cantidad de días que han transcurrido desde el 1 de enero del año 1900 hasta hoy. Porque esta es la forma como Excel trabaja con fechas. Excel ordena todas las fechas desde el 1 de enero, desde el, de 1900 hasta hoy. ¿Qué quiere decir esto? Si yo a Excel le escribo el número 1 aquí y le digo, Excel, coloca esto en un formato de fecha, para eso me voy al menú de inicio, donde aparece el número, le digo, colócame la fecha corta, él me dice, el número 1 es el 1 de enero del año 1900. Entonces el número 43.318, yo le digo, Excel, dime qué número es este, y dígame una fecha corta, y me dice, el número 43.318 en realidad es el 6 del mes 8 del año 2018. Y así es como Excel procesa los números. Básicamente aquí creé un buscador con una serie de datos muy sencillos, y espero que les haya gustado. Ya voy a continuar con otras partes de la sesión. Voy a responder preguntas. David comenta, conocer los usos de las funciones de una forma más teórica ayuda a tener mejores criterios a la hora de trabajar en Excel. Sí, David, básicamente Excel como tal, la función de ayuda en funciones Excel no te ayuda mucho. Entonces, cuando tengas una duda, abre Google y mira, yo quiero saber cómo funciona la función sumarse y conjunto. Yo quiero saber cómo funciona tal función, lo que desees. Mi recomendación es que lo googlees, y hay unas páginas de internet de ayuda en Excel muy buenas, incluso que se llama Excel Support, que te describe qué hace la función, qué no hace y otras cosas que puedes hacer con ella. Incluso te da unas funciones preconstruidas para cuando necesitas hacer algo muy específico. María Castro nos comenta, excelente, eso no lo sabía, genial, gracias María.
Y F. Méndez nos comenta, excelente recordando funciones y trucos, gracias a todos. Si mal no recuerdo, la función se llama Excel Support. Por ejemplo, tú puedes, ya creo que no les estoy compartiendo toda mi pantalla, voy a compartir un explorador y voy a, por ejemplo, colocar cómo usar sumar si conjunto. Entonces, hay un Office que, si en algún momento abre, te describe una serie de pasos, incluso creo que tiene hasta videos de cómo usar una función y te da unos ejemplos con unos rangos. Mira, yo sumo esto, sumo aquello, algo te dice problemas comunes que puedes tener usando la función, prácticas recomendadas, ve también cómo funcionan otras funciones relacionadas, cómo funciona en Excel 365 para Apple. O sea, realmente el support office.com es excelente cuando no tengas ni idea de cómo resolver un asunto con una función. Continúo con el archivo Excel. Voy ahorita a usar, por cierto, la función que les venía mencionando, que es la función de sumar y conjunto. Pero va a ser muy corto, esta función es muy amplia porque permite colocar n criterios y también permite colocar criterios condicionales como, por ejemplo, súmame todos los que tengan menos de un año en la empresa. Pero no voy a extenderme tanto hasta allá porque si no, no vamos a estar aquí como 3 horas más o menos. Supón que tú quisieras sumar los sueldos de las personas de acuerdo a su nivel de formación. Que los niveles de formación eran los niveles 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tú lo puedes hacer esto con una función de sumar si conjunto. ¿Cómo funciona esta función? Yo le doy igual, escribo sumar si conjunto. A mí me gusta sumar si conjunto, a diferencia de la función sumar si, porque regularmente estoy sumando más de un criterio. La función sumar si es una función de Excel que suma una cantidad de datos de acuerdo a un criterio, mientras que la función de sumar si conjunto suma una cantidad de datos de acuerdo a n criterios. Y yo me acostumbré a sumar si conjunto porque me parece que siempre termino utilizando más de un criterio. Selecciono el rango de suma. Entonces, para mí el rango de suma es la columna donde se encuentra sueldo. Y fíjense que aquí me da por tener una columna. Denme un minuto que está sonando una alarma. Muy bien, ya regresé, disculpen la demora. Entonces, para poder aplicar la función, en este caso específicamente, algo que voy a hacer es eliminar de algo que tenía por acá, que es esta celda combinada que les había creado. Entonces, para aplicar sumar si conjunto, escribo sumar si conjunto, selecciono el rango de suma, que en este caso se encuentra en la hoja lista, la columna H, y el criterio, el rango de los criterios donde voy a hacer la suma es la columna F. Y luego yo me devuelvo a la celda y le digo suma este criterio específicamente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo primero escojo el rango donde se encuentran los datos que voy a sumar. Luego escojo el rango donde se encuentran los criterios de lo que voy a sumar. Y luego escojo el criterio sobre el cual Excel se va a traer un conjunto de datos para sumar. Le doy Enter y fíjense que él me sumó que todas las personas
de nivel de formación 1 ganan 1150. Yo puedo extender esta fórmula y obtengo cuánto es el total de ingresos por cada una de esas personas de acuerdo a su nivel de formación. Comentado esto, vamos ahora a hacer algo muy sencillo y muy chévere. Vamos a aplicar una tabla dinámica. Entonces, para aplicar una tabla dinámica, yo tengo que seleccionar el conjunto de datos del cual yo estoy interesado. Me voy a insertar y arriba a la izquierda está algo que dice tabla dinámica. Le doy tabla dinámica, le digo, él ya me seleccionó el rango y le doy por acá que por favor me lo coloques en una nueva hoja de cálculo. Y él me abre esta nueva hoja de cálculo. La tabla dinámica me va a permitir hacer muchísimas cosas. Incluso esta sesión busca dar una corta introducción a las tablas dinámicas, porque las tablas dinámicas son un mundo muy interesante que puedes hacer muchísimas cosas. Yo sí les confieso que yo no trabajo mucho con tablas dinámicas porque para mí las tablas dinámicas tienen algunas limitaciones de formato, porque Excel te las da como en un formato predeterminado, entonces yo prefiero crear mis propias tablas, pero es una cuestión de gustos y preferencias. Imagínense que yo quisiera ordenar por nivel de formación el nombre de las personas que están acá y que me diga su sueldo y su bono de antigüedad. Entonces, fíjense que Excel me lanza con unos formatos predeterminados. Si yo quisiera que estos formatos se vean bien, yo en donde dice suma de sueldo, me voy aquí, le doy a configuración de campo de valor, formato de número, le digo dame un formato contable sin moneda y ella me pone un formato contable. Igualito con lo del bono de antigüedad, configuración de campo de valor, formato de número, contabilidad y le digo sin ninguna moneda. Y fíjense que ahora tengo ordenado desde su nivel de formación a cada una de las personas que trabajan en esta empresa y tengo una columna de sueldo y una columna por su bono de antigüedad. Otra cosa que podría hacer, si imagínense que no me interesa el nivel por nombre, o tampoco me interesa el nombre, sino yo quisiera que me totalice por dedicación. Entonces, me dice, aquellos que tienen 15 horas de dedicación devengan 1.275 y hay que pagarle 425 de buena antigüedad. Y así sucesivamente. Entonces, esto es todo lo que voy a explicar de tablas dinámicas hoy prácticamente. Si tienen alguna pregunta, con gusto la respondo. Leo. En inglés es sum if s, correcto para la función de sumar si conjunto. Y si vas a usar solo sum if, es solo sum if, así mismo. Creo que sí, muy bien. Fab dice muy útil. Veo que no hay más preguntas, así que continúo. La siguiente sección, ¿podrías repetir lo de las tablas dinámicas? Hernando, ¿qué parte de las tablas dinámicas quisieras que repita para cómo crearlas, cómo trabajo con ellas? ¿Qué quisieras que repita? Voy a hacer un gráfico con tablas dinámicas en la última parte de la sección. Gracias, María. Hernando, te explico cómo se crea una tabla dinámica. Yo, para crear una tabla dinámica, primero lo que tengo que seleccionar es el conjunto de datos al cual yo quiero hacer una tabla dinámica, que en este caso es la lista de nuestros empleados con su edad, con su sueldo, etc. Entonces, y me voy arriba a la izquierda, donde están los menús, específicamente en el tercero, donde está el menú de insertar. Entonces, en el menú de insertar, arriba a la izquierda, digo que dice tabla dinámica, y le hago clic a tabla dinámica. Entonces, él, en donde dice selecciona una tabla o un rango, él ya la seleccionó, y le digo, en la siguiente parte me dice, elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. Entonces,
yo le digo, tócame una nueva hoja de cálculo en una hoja de cálculo existente. Entonces en este caso le digo una nueva hoja de cálculo. Y me da la nueva hoja de cálculo. Y puedo jugar con ella. Por ejemplo, vamos a ver, yo puedo también hacer una especie de matriz muy interesante para hacer un conteo, que yo le digo, coloca el nivel de formación a la izquierda, coloca la dedicación de horas arriba y le digo en los valores el nombre. Entonces ahora él me va a contar en forma de matriz la cantidad de personas. Vamos a eliminar esto aquí para que se vea mejor. Me hace como una especie de matriz de cuántas personas, el conteo de personas que yo tengo, de acuerdo a su nivel de formación, a la cantidad de horas. Esto, para los que conocen de estadística descriptiva, esto se llama una tabla de contingencia, una tabla de frecuencia bicondicional, en la cual las variables son el nivel de formación que tiene la persona, que sería una variable cualitativa, y la cantidad de horas que trabaja, que es una variable cuantitativa. Espero haber respondido a tu pregunta. Voy a la siguiente sección de la noche de hoy. Esta sección básicamente va a buscar agrupar una serie de datos de Netflix y vamos a hacer un par de gráficos. Eso es lo que vamos a hacer en este rato que nos queda. Entonces, esto que ven acá lo saqué de una página de internet que tiene gratuitamente datos de información, de balances de algunas compañías que listan en la bolsa americana. Y en este caso agarré Netflix porque es lo que más estamos haciendo durante la cuarentena. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un conjunto de datos aleatorios y vamos a hacer unos gráficos. Y vamos a intentar divertirnos con esto. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una nueva hoja para el invento que voy a preparar. Entonces, la primera columna, que es el quarter end, es el trimestre del año en el cual se presentaron estos resultados de Netflix. Y voy a seleccionar, vamos a seleccionar sus ganancias, earnings, y le doy copiar. Entonces, ahora voy a la hoja 8 y le voy a dar aquí, clic derecho, pegar, transfer. Y transpongo este conjunto de datos. Entonces tengo, en la primera columna tengo transpuesto ya el trimestre en el cual se reportaron estas ganancias y ganancias que reportó. Entonces, ¿cómo hago yo en este caso? Vamos a hacer un gráfico muy sencillo, un gráfico de línea, y lo primero que voy a hacer es irme al menú de insertar, a donde aparece gráficos, y busco en estas líneas, insertar. Lo primero que me hace es un gráfico en blanco, un cuadro en blanco que no me sirve para nada. Cuando yo creé ese gráfico, si le abro clic, arriba en el menú ahora me aparecen dos menús adicionales, que es el menú de diseño y el menú de formato. El menú de formato es para agregarle color, etcétera, bordes, y el menú de diseño ya lo vamos a estar utilizando. Aquí a la derecha, seleccionar datos. Le voy a seleccionar datos, me abre un conjunto, un recuadro para que yo agregue los datos que quiero modificar. Entonces yo le doy a agregar cuál es el nombre de la serie de datos que voy a utilizar. En este caso selecciono earnings y los valores de la serie son todo este conjunto de datos y le doy a aceptar. Yo tengo que decir cuál es la etiqueta del eje horizontal de los datos. O sea, aquí a la derecha están estas etiquetas. Entonces agarro editar nuestras textos. Aceptar. Y fíjense que tengo ahora un gráfico de las ganancias de Netflix desde el año 2003 hasta el año 2019. Que esto me permite de otra forma mostrar algo
que podemos hacer para seguir con este ejercicio es agregar más datos. Entonces, por ejemplo, devuelvo a la columna de Netflix, a la tabla de Netflix, y vamos a agarrar, vamos a agarrar el precio para hacer una comparación. Entonces yo voy otra vez a hacer clic derecho por acá, voy a pegar y transponer, y obtengo esta selección. De un minuto que me están preguntando algo. Muy bien, entonces tengo ahora el precio de la acción. Ya te respondo eso, Yareva lo Rengifo. Dame un momento y te respondo. Entonces, si yo selecciono estos datos, la fila azul que me da como una especie de sombreado del dato que yo he venido seleccionando. Si yo paro por acá y lo extiendo, y extiendo esto también, no me lo... pero otra forma de agregar sería otra forma de agregarlos es que nuevamente entramos a la función al menú de diseño, arriba selecciono datos, le doy a agregar, le digo agrégame el precio de la acción y luego selecciono eso por acá y agrego el dato. Una de las cosas que vamos a ver, el precio de la acción, fíjense que comparado con la magnitud del número que estaba al lado, no se ve. Entonces, cuando yo quiero resolver este problema, lo que hago es seleccionar la tabla, me voy a diseño y le doy a cambiar tipo de gráfico. Y abajo al final me aparece cuadro combinado. Y yo le digo a la función de precio, colócalo en un eje secundario. Y ahora, además, cuando esté seleccionando datos a precios, también tengo que agruparlo a las mismas etiquetas. Y ahora fíjense que tengo una función que compara el crecimiento de el precio de la acción de Netflix y sus ganancias a lo largo de los últimos 17 años. Y prácticamente esto es solo un ejercicio teórico, pero permite observar gráficamente unas tendencias. Otra cosa que podríamos hacer en la función de precio, voy a quitar, me voy a quedar solo en el precio, es que si yo le hago clic a la función y le hago clic derecho, hay algo por acá que me dice agregar una línea de tendencia. Y yo puedo agregar una línea de tendencia, o sea, puede ser exponencial, polinómica, lo que ustedes prefieran, o una media móvil de 10 periodos, para que veas la tendencia del crecimiento del precio de las acciones en los últimos 10 periodos estudiados. Entonces, básicamente eso es algo que puedes hacer. Y si te interesa, estás analizando mucho, en los datos en total, agregas la logaritmo, ahora puedes hacer una comparación logarítmica. Entonces, en el mismo gráfico que David Carao nos pregunta, ¿qué pasaría si en la columna Earnings tengo dos datos en la misma fecha? ¿Cómo agregaría ese dato a la gráfica? Él te agregaría los dos datos. Realmente nunca me ha pasado,
O sea, no sabría responderte exactamente, pero tengo entendido que él te agregaría los dos datos o te agregaría dos fechas con nombres iguales y Excel no entendería que estás en presencia de un eje horizontal de fechas que Excel lo hace automáticamente. ¿Cómo puedo hacer esto yo con una tabla dinámica? Que era lo que nos preguntaba María Castro. Entonces, yo puedo seleccionar nuevamente todo este conjunto de datos, le doy insertar y agrego una tabla dinámica. Y fíjense que ahora tengo una tabla dinámica con las fechas y con las ganancias. Vamos a hacerlo así. Entonces le digo en filas, colócame las fechas y él de una vez te lo resume por año. Y como valor considera. Entonces, a la suma de precio, a mí me interesa más bien, podría ser el precio máximo en cada periodo. Entonces yo le doy aquí configuración de campo de valor y le digo, elija el tipo de cálculo que desea para resumir los datos del campo seleccionado. Le digo, dame el dato máximo y me dice el precio máximo en cada uno de esos periodos. Y si yo quisiera graficar esto, yo me paro en la tabla dinámica y en el menú que me aparece arriba, aparece un menú de analizar y un menú de diseño. A la derecha hay algo que dice gráfico dinámico. Yo le doy a gráfico dinámico y en este caso voy a seleccionar, voy a seleccionar un gráfico de línea. Y ahora tengo un gráfico dinámico de los precios máximos de Netflix en cada uno de estos periodos. Yo puedo quitar el precio máximo y puedo agregar las ganancias. Ahora tengo de las ganancias por periodo y si yo quisiera cambiar el tipo de gráfico, hago clic derecho, le doy cambiar tipo de gráfico y puedo elegir columna y ahora tengo un gráfico de columna. Fíjense que es extraño. Entonces vamos a colocarlo aquí, formato de número, contabilidad, sin ninguna moneda y sin decimales, para que se vea más bonito. Ahora tenemos un gráfico de barras de las sumas de las ganancias anuales de Netflix desde el año 2003 hasta 2019. Otra cosa que puedo hacer, si lo quiero ver más pegado, es que le doy doble clic a ello y le digo que el ancho del intervalo es 0. Y ahora tengo como una especie de histograma donde no se separan cada una de las fechas. Comentado esto, lo último que voy a prepararles hoy es un gráfico de vamos a hacerlo con menos datos, voy a hacer un gráfico de velas. Excel, cuando tú quieres hacer un gráfico de velas, si lo intento hacer en cualquier lugar, si yo le digo, el gráfico de velas se encuentra acá, él me dice, para crear este tipo de gráfico de cotizaciones, arreglen los datos en la hoja de la siguiente forma. Precio de apertura, precio máximo, precio mínimo, precio de cierre. Y así se los traje ordenados. Tengo precio de apertura, precio máximo, precio mínimo y precio de cierre. Entonces, yo simplemente le doy clic acá, agrego el formato, selecciono los datos y agrego el gráfico y aquí tengo un gráfico de velas de los precios de apertura y cierre y las cotizaciones de Netflix en los últimos años. En cada trimestre, por cierto. Entonces, los gráficos de velas, básicamente, cuando el precio de la acción cierra en alza, es decir, cuando el precio, la acción cierra a un precio más alto del que abrió, entonces el gráfico se rellena de color verde. Y si la acción cerró más bajo, debería estar de color rojo.
que en este caso no me lo coloreó. Ahora sí lo tengo de color rojo. Si yo quisiera que este cuadro se vea más pequeño, se vea más grande, puedo decir ancho del intervalo. Y ahora tenemos aquí un bonito gráfico de tendencia del precio esto es un gráfico de velas, del precio de las acciones. ¿Cómo funcionan los gráficos de velas? Si está en verde, significa que el precio cerró a un valor más alto del que abrió. Si está en rojo, significa que el precio cerró a un valor más bajo del que abrió. El punto superior de la vela, el palo flaquito, o la vela como tal, la mecha, en tal caso, es el valor máximo o mínimo, y el valor mínimo a los cuales fueron cotizados durante esos periodos las acciones. Básicamente, así se hace un gráfico de velas. Quisiera, por último, hacer un histograma. Para eso voy a seleccionar puedo seleccionar vamos a seleccionar el ROA de Netflix, que es el retorno de los activos de Netflix, o el ROE mejor. Y voy a pegar transpuesto. Y para hacer un histograma, yo me voy acá, busco la función de histograma y lo agrego. Entonces, básicamente, el histograma te dice qué es lo más frecuente en la cotización de precios de las acciones de Netflix y te dice que lo más frecuente es que en un trimestre observes que rinde entre 0.02, o podemos colocarlo en porcentaje para que sea mejor, que rinda entre 2 y 20%. Si te parece que el rango está muy grande, tú puedes decirle a Excel que te agregue cuántos espacios desees para que te agrupe información en forma de histograma. Para los que trabajan en estadística, esto podría ser útil. Si trabajas en finanzas, no tanto. Bueno, si trabajas en finanzas, sí. Depende de la rama de la finanza en las que trabajes. Y si trabajas generalmente haciendo investigaciones, esto te puede servir. Voy a leer sus preguntas y paso a la última parte de la sesión de hoy. Oscar nos pregunta cómo puedo proyectar esos valores en el gráfico. Oscar, no sé hace cuánto hiciste la pregunta y no sé de cuál de los gráficos te refieres. Es que ya he hecho 3, discúlpame. ¿Cómo puedo proyectar valores en un gráfico? Yo, por ejemplo, acá, yo podría, si le hago clic derecho, agregar una línea de tendencia. Y después que yo agrego la línea de tendencia, yo la selecciono y ella me dice extrapolar. Entonces, yo puedo decirle que me extrapole, por ejemplo, 10 periodos hacia adelante y 10 periodos al pasado. Y de esa forma, no me permite el pasado, porque es una línea de tiempo, pero por ejemplo yo le puedo decir que me extrapole 20 periodos hacia el futuro y vamos a hacer creo que con media móvil no va a funcionar, pero si yo lo hago, por ejemplo, polinómica con una función de orden, vamos a hacerlo logarítmica mejor, con una función logarítmica, fíjate que él me dice que la tendencia sería que siguiera hacia ese punto. De esa forma puedes extrapolar líneas de tendencia en un gráfico de Excel. Es algo poco común, me han hecho esa pregunta, es algo común y es algo que no se usa porque a veces uno hace otras cosas. Si estás interesado en extrapolación y quieres presentar algunos datos estadísticos, Excel te calcula la ecuación del gráfico que estás presentando y el R cuadrado. Entonces tú lo agregas por acá y si quieres presentar ese dato también. No voy a
explicar qué es el R cuadrado en esta sesión, un tema de estadística avanzada, pero básicamente puedes colocar cuál es la función de regresión sobre la cual fue calculada esta extrapolación. Sin embargo, es algo poco común y espero haber respondido a tu pregunta. Voy con la última sección de hoy. Vuelvo a compartirles una pantalla distinta. En este caso les estoy compartiendo una hoja de Google Sheets. Google Sheets o hojas de cálculo de Google es la función sobre la cual ha creado Google para trabajar en ambientes colaborativos en tablas de datos. Si tienes un emprendimiento en el cual necesitas que 5, 6, 10 personas llenen una misma tabla y estás fastidiado porque alguien no manda el archivo de Excel, etcétera, esta es tu solución. De verdad, yo antes era enemigo de Google Sheets cuando salió, porque era lento, porque consumía demasiado RAM y porque se tardaba en procesar datos, pero Google ha mejorado mucho esta aplicación y además tiene un sistema de control de cambios que no tiene Excel. Sin embargo, tiene algunas limitaciones. Google Sheets, sus tablas dinámicas no son tan potentes. Hay funciones que no están disponibles, como la función para los que trabajamos con estadísticas, no tiene funciones de análisis estadístico, no tiene solver, no tiene función de análisis de hipótesis. Entonces hay ciertas propiedades que todavía no tiene. Sin embargo, Google Sheets ha ido avanzando y tiene una serie de complementos que le puedes instalar, como por ejemplo, llevar tu agenda acá y que se amarre directamente con el Google Calendar. Hay muchas cosas que puedes hacer. Realmente, si no, incluso si eres una persona que trabaja en Apple y tienes siempre problemas de compatibilidad con el resto de las otras personas que trabajan en PC y quieres un ambiente colaborativo, Google Sheets es tu solución. De verdad, es tremenda solución. Y Google Sheets tiene otra cosa que se les recomiendo, es que si estás trabajando en ambientes colaborativos es mucho más chismoso. O sea, Google Sheets guarda un registro de quién hizo un cambio, cuándo lo hizo y cómo lo hizo. Entonces es súper interesante. Él te va a descargar un historial de todas las funciones que has ido trabajando. Pero lo que les quería traer hoy era la función Google Finance de Google Sheets para cerrar. Y es que Google Sheets está amarrado directamente con información del mercado financiero al momento, en el cual tú agregas una función que se llama Google Finance, le dices el símbolo el cual tú estás ADAFAP sí es muy común que te dé errores de referencia y tiene que ver con que te estén pasando un archivo de Google Sheets que esté amarrado, te estén pasando un archivo Excel que tenga unas referencias ocultas y cuando lo conviertes en un archivo Google Sheets no consigue el error de referencia. Solución: pídele a las personas que te pasan los archivos que no te oculten cosas. Que no te oculten cosas dentro del archivo. Es un error muy común y a veces pasa. Continúo con Google Finance. Tú aplicas la función de Google Finance y le dices, quiero que me traigas del símbolo Google, es decir, de las acciones de Google en el mercado del New York Stock, la bolsa de valores de Nueva York, disculpen, con el atributo de precio de cierre desde fecha 1 de enero del 2018 hasta el día de hoy, con un intervalo de 7 días. Cuando le den Enter, él me va a aparecer un disclaimer abajo y inmediatamente él me va a dar la cotización del precio de las acciones de Google desde la fecha que yo le dije hasta hoy. Incluso puedo modificar la fecha, creo que hay unos límites, pero puedo decir 2015 y él me las va a traer. Entonces, por ejemplo, si yo tengo interés en crear un gráfico interactivo del precio de una acción, yo le digo gráfico. Por cierto, esto es otro de los efectos de Google Sheets. Los gráficos son súper poco manejables. De verdad no son muy buenos. Hay unos gráficos de mapas, unos gráficos de calor,
unos gráficos de caja de bigotes que son interesantes, pero hay otros gráficos que no son muy buenos. Yo selecciono un intervalo de datos y fíjense que él me va a dar un gráfico interactivo del precio de las acciones de Google. Aquí vemos claramente la caída de la bolsa y yo puedo jugar con este gráfico. Yo puedo jugar con este gráfico de forma de cambiar el rango de tiempo, todo lo que yo quisiera. Por ejemplo, si quisiera nada más ver las últimas semanas, o si quisiera yo modificarlo hasta el principio de la serie de datos que estoy utilizando, o puedo darle aquí arriba un mes y él me va a dar la caída del precio de la acción del último mes. Puedo decirle la última semana, no tiene mucho sentido, pero por ejemplo, si digo los últimos 6 meses, él me da el movimiento del precio de las acciones. E incluso una de las ventajas de este archivo es que, por ejemplo, si yo quisiera, por cierto, una de las ventajas es que no da indicadores de mercado, pero sí te da algunos ETF que te ponen algunos, por ejemplo, si SPY, que es un ETF que sigue el precio, el valor del S&P, y fíjate que puedo ver cómo ha cotizado el SPY en los últimos 3 meses. También puedo ver, si quiero ver las acciones de Bank of America, le doy back acá, coloco el ticker de Bank of America, que es back, y me da el precio de las acciones de Bank of America, y puedo decirle, dime el de los últimos 6 meses, dime el del último mes, dime el del último año. En este caso, porque incluso puedo cambiar el intervalo, decir, mira, dime precios diarios de las acciones de Bank of America, se va a tardar un poquito, y le puedo decir, dime el precio de los últimos 5 días, y te va a mostrar un gráfico, o dime el precio de la última semana, o dime el precio del último mes, y puedes ver la tendencia. Entonces, básicamente, para los que trabajan en finanzas o les interesan los mercados de valores, necesitan datos históricos, los pueden extraer de Google Sheets. Básicamente esto es, voy a responder preguntas antes de cerrar. Qué práctico, ahí puedo buscar todos los datos que tenías en la tabla de Excel con Netflix. Sí, los puedes conseguir, sin embargo la tabla, puedes conseguir las cotizaciones, esto es para David Carao, o Carao, no estoy seguro, puedes conseguir solo precios de cotizaciones en mercados. Yo tenía una tabla de datos que la extraje de una página de internet que simplemente pones datos data fundamental de Netflix y él te va a descargar como todos los financial statements en Excel de Netflix y te los va a descargar en Excel. Incluso si me dan un minuto, no tengo a la mano esa página de internet, pero básicamente es información de mercado. Freddy pregunta, ¿esta posición de Google Sheets es solo para WS o también con la bolsa de valores de Caracas? No, si te refieres, no, yo he intentado colocar, o sea, es difícil conseguir precios diarios de acciones de la bolsa de valores de Caracas, lamentablemente no sé dónde conseguirlos. Por último, Google también tiene una función de traducción, pero no es muy buena. Por ejemplo, si yo pongo hello, y uso la función de Google Translate, entonces él me dice, dime el texto, que es este, y yo le digo, quiero traducir de English al Spanish. Y él carga, y entonces también él te traduce directamente en Google Sheets. Es como una función de traducción. Entonces, si yo pregunto hola, o incluso si pregunto, o sea, si escribo mi nombre es Diego, y yo hago Google Translate y le digo este texto, tradúcelo del español al inglés,
y él traduce directamente, mi nombre es Diego. Puedes colocar algo así como, gracias por asistir, y él te traduce directamente, thanks for coming. Entonces, sin embargo, es una traducción directa, no usen esto en un trabajo. Muchas gracias a todos. Los dejo con Eduardo, que va a dar unas palabras de cierre. Muchas gracias a todos por asistir. Y Eduardo, te doy la palabra. Bueno, listo, Diego, buenísimo. Muchas gracias a ti por todos estos tips y esta clase tan interesante y tan buena. Muchas gracias a todos también por asistir, por todas sus preguntas, por interesarse en esta iniciativa. Espero que estén atentos a las próximas iniciativas que traemos en Value, más webinars pronto de muchos temas interesantes. Y bueno, nada, visiten nuestra página, dennos mucho feedback por todas las vías que puedan, por el correo, por las redes sociales. Revisen nuestros cursos. Actualmente tenemos los cursos de finanzas para emprendedores y de gestión de riesgo y modelo de negocios, con el que buscamos ayudar a todas las personas que quieren emprender, que quieren llevar a cabo una idea, quieren llevar a cabo un negocio y quizás no están seguros de cómo hacerlo de la mejor manera. Buenas noches a todos, muchas gracias. Los esperamos en una próxima oportunidad. Sí, muy bien. Le vamos a enviar el archivo tan pronto como podamos y también el video, la grabación. Chao.